Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, sobre todo si son fans de las historias de amor que nos roban el aliento, esas que vemos en la pantalla chica y que a veces, solo a veces, traspasan la ficción para convertirse en algo aún más especial. Hoy vamos a hablar de Atay y Serenay, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y de un gesto de Atay hacia Serenay que, créanme, los va a conmover. Prepárense para ser testigos de cómo el amor, o al menos un gesto que grita amor, puede manifestarse de maneras increíblemente románticas. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si todavía no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este nuestro rinconcito donde celebramos las historias que nos inspiran. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando hablamos de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, es inevitable pensar en la química explosiva que compartieron en pantalla. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas y queridas de Turquía, esa que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, sufriendo, riendo y sobre todo, suspirando por esa relación tan intensa y a veces tormentosa. Pero como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, y los fans siempre estamos ansiosos por saber si ese romance que vimos nacer en la ficción tuvo algún eco en la vida real. Y aunque ellos siempre han sido muy reservados con su vida privada, a veces, los gestos hablan más fuerte que 1000 palabras, y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy, un acto de Atay hacia Serenay que ha dejado a muchos conmovidos hasta las lágrimas, o casi. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que recordar un poquito de su historia juntos. Ambos son talentos jóvenes pero ya consagrados, con una legión de seguidores que los adoran. Se conocieron en el set de una producción que los catapultó aún más a la fama, y desde el principio, la conexión entre ellos era palpable. El público vio en ellos una pareja perfecta, y los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y si bien nunca confirmaron explícitamente su relación de manera pública, hubo muchas señales, muchas miradas, muchos pequeños detalles que alimentaron la imaginación de sus seguidores. Pero lo que nos trae hoy aquí no es solo un rumor, sino un acto específico que demuestra un nivel de aprecio, de consideración, quizás incluso de amor, que va más allá de una simple amistad o una relación profesional. El gesto en cuestión del que tanto se ha hablado y que ha generado tanta emoción, ocurrió en un momento particularmente significativo. Serenay estaba lanzando un nuevo proyecto, algo muy importante para ella, un nuevo capítulo en su ya brillante carrera. Y en medio de toda la atención mediática, de las felicitaciones de colegas y admiradores, apareció un detalle que vino directamente de Atay, y que demostró no solo su apoyo, sino también una comprensión profunda de lo que ese momento significaba para ella. No fue una simple llamada o un mensaje de texto genérico. Fue algo mucho más elaborado, algo que requirió tiempo, esfuerzo y sobre todo, un toque personal que hizo toda la diferencia. Imaginemos la escena. Serenay está en medio de la vorágine de un estreno, rodeada de cámaras, entrevistas, expectativas. Y de repente recibe esto. ¿Qué fue exactamente? Bueno, los detalles que han trascendido hablan de un regalo muy especial. No se trataba de algo ostentoso o superficial. Al contrario, era algo que reflejaba una profunda consideración por sus gustos, por sus aspiraciones, por lo que la motiva. Se dice que a Atay le envió algo relacionado con su nueva faceta, algo que la impulsaría, que le recordaría su talento y su potencial. Algunos rumores apuntan a que fue un objeto simbólico, quizás relacionado con el tema de su nuevo proyecto, o algo que le permitiera desarrollar aún más su arte. Lo importante aquí no es tanto el objeto en sí, sino el significado detrás de él. Pensemos en la presión que deben sentir los artistas. Constantemente bajo escrutinio con el peso de las expectativas sobre sus hombros. En esos momentos de lanzamiento donde todo se pone en juego, recibir un apoyo genuino, un gesto que te haga sentir visto y comprendido, puede ser increíblemente poderoso. Y este gesto de Atay parece haber sido precisamente eso. Fue un voto de confianza, un recordatorio de que alguien importante estaba detrás de ella, creyendo en su camino. Lo que hace que este gesto sea tan conmovedor es la sutileza y la profundidad del mensaje que transmitió. No fue una declaración pública grandilocuente, sino algo íntimo, personal. Fue como si hubiera dicho, sé lo que estás haciendo, sé lo que significa para ti, y estoy aquí para ti, apoyándote de la manera que más te importa. Y eso,
Y amigos es un nivel de intimidad y comprensión que va más allá de las relaciones superficiales. Es reconocer el valor del otro, sus sueños, sus esfuerzos. Para los fans, este tipo de actos son oro puro. Nos permiten vislumbrar la humanidad detrás de las figuras públicas, la posibilidad de que las conexiones que vemos en la pantalla tengan una resonancia en la vida real. Y aunque nunca sepamos todos los detalles ni las verdaderas intenciones, la mera existencia de un gesto tan considerado es suficiente para inspirar y conmover. Nos recuerda que a pesar del brillo y el glamour, las personas detrás de los personajes también sienten, se apoyan y se demuestran afecto de maneras significativas. Es importante también recalcar que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Atai como Serrini han mantenido siempre un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Esto hace que gestos como este tengan un impacto aún mayor, porque son rarezas, son momentos en los que podemos apreciar una faceta más íntima de su conexión. No es algo que veamos todos los días y por eso, cuando ocurre, tiene la capacidad de tocarnos profundamente. Imaginemos la emoción de Serrini al recibir este detalle. En medio de la ansiedad y la emoción de un nuevo comienzo, recibir algo que le recuerda el apoyo incondicional de alguien a quien, presumiblemente, le tiene un gran afecto. Es ese tipo de gestos los que solidifican las relaciones, los que crean lazos que perduran. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestros esfuerzos, que hay personas que nos ven, nos entienden y nos animan desde la primera fila. Y es precisamente esta cualidad de estar ahí, lo que hace que el gesto de Atai sea tan poderoso. No se trata solo de un regalo material, sino de la intención detrás de él, del tiempo y el pensamiento invertidos. Es un mensaje de apoyo incondicional, de fe en el potencial de Serrini. Es un eco de esa química que conquistó a miles, pero esta vez en el terreno de la vida real, donde los aplausos son silenciosos pero el sentimiento es profundo. Para ser honestos, la industria del entretenimiento puede ser un lugar solitario. La competencia es feroz y las relaciones a menudo son efímeras. Por eso, cuando vemos gestos de apoyo genuino, de admiración mutua entre colegas, o quizás algo más, es reconfortante. Nos recuerda que en medio de todo el caos, existen conexiones reales y significativas. Y la conexión entre Atai y Serrini, a juzgar por este gesto, parece ser una de esas. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles, sobre la profundidad de su relación. Pero al final, lo que queda es la emoción que genera este acto. La idea de un hombre mostrando su apoyo a una mujer, no de una manera ostentosa, sino con un detalle personal y significativo, es intrínsecamente romántica. Es una demostración de que se conocen, de que se valoran, de que se desean lo mejor mutuamente. Así que en resumen el romántico gesto de Atai a Serrini no fue solo un regalo, fue una declaración de apoyo, una muestra de admiración y, para muchos, una confirmación de la conexión especial que existe entre ellos. Fue un recordatorio de que, más allá de las cámaras y los guiones, existen gestos que tocan el corazón y nos hacen creer en la magia de las relaciones humanas. Es un ejemplo de cómo, en un mundo a menudo superficial, los detalles íntimos y sinceros tienen el poder de conmovernos profundamente. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado explorando este romántico gesto y las emociones que ha generado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Qué les pareció el gesto de Atai? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compartan con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para que sigamos compartiendo historias que nos inspiran y nos emocionan. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!